Hola, soy Chef Franklin Rey de mirecetadepan.com y hoy vamos a aprender a hacer la técnica de hojaldrado de masas con levadura. Y esta técnica es muy importante porque en la familia de las hojaldras existen los hojaldres sin levadura, que son los de pastelería principalmente, y los hojaldres con levadura, que son los de panadería. Particularmente conocemos el croissant, que es muy famoso, y adicionalmente están las danesas, que son una cantidad de pastelitos que se comen. Estos tienen levadura. Entonces la técnica es muy importante para poder crear ese hojaldrado y requiere de algunas pericias particulares que veremos durante este proceso. Veamos la receta en la pantalla. Y para lograr que la masa de hojaldre de levadura nos quede muy bien, hay 4 técnicas muy importantes que debemos respetar. Primera tiene que ver con la harina. Debemos buscar una harina panadera de muy buena calidad de gluten. Y esto no es necesariamente común, en muchos países no se consigue. Probablemente tengamos que ir a una panadería para conseguir y comprarle al panadero un poco de esta harina que es de mejor calidad y que se estira mejor. La segunda técnica tiene que ver con la utilización del frío. Vamos a tratar de mantener la masa lo más fría posible, junto con la mantequilla que vamos a utilizar para el empaste también tiene que ser muy fría. Y entre cada vuelta y vuelta vamos a utilizar la nevera e incluso el congelador para reemplazar la masa. No queremos que la mantequilla se derrite y sea absorbida por la harina, porque en ese momento, cuando la mantequilla pasa a ser parte de la masa de esa manera, se convierte como un pan de esos suaves, aireados, y lo que queremos más bien es una masa hojaldre donde se creen las capas. Entonces la mantequilla siempre tiene que estar separada. La tercera técnica tiene que ver con el tiempo que tenemos que esperar entre vuelta y vuelta. Esto varía entre 15 minutos y 25 minutos y más que nada va a depender de la calidad de la harina. Pero la razón por la cual nosotros tenemos que hacer eso es porque cada vez que hacemos el estirado de la masa para darle la vuelta, el gluten tiende a tensarse. Eso es como cuando tratamos de estirar una pizza y llega un momento que por más que le demos al rodillo, ella no quiere estirar más. Bueno, es una característica muy natural del gluten y eso es lo que hacemos. Básicamente, al dejar la masa reposar, es dejar que el gluten se relaje de nuevo para permitirnos a que podamos volverla a estirar de la manera adecuada y darle los dobleces necesarios. Y la última técnica tiene que ver con el estirado de la masa. Una vez que ya tengamos hecho nuestra masa de hojaldre y vamos a estirarla para darle los formados de los croissants o los pastelitos o las danesas que queremos hacer, es muy importante que la masa no se nos pegue a la mesa, porque esa estructura muy fina donde tenemos cientos de capas intercaladas entre grasa y masa, si esa se llega a pegar debajo en la mesa al estirarlo, pues lo dañamos. Entonces utilicemos la menor cantidad de harina que podamos para efectos de evitar que esto se pegue en la mesa. Y una vez cuando la masa esté formada y los pastelitos estén formados, simplemente con una brochita utilizamos un poquito de agua y los pintamos para refrescar y quitarle el exceso de harina que pueda tener la masa en ese momento. Entonces, sacando la masa de la nevera, y ahorita vamos a proceder a estirar nuestra masa y hacer el empaste. Entonces es importante sacar el aire. Y ahorita procedemos a la técnica para ayudarnos a hacer el empaste. Hagamos una hoja de una lámina de plástico y yo he cortado la mantequilla en pedazos similares como
fórmula dice 225 gramos. Aquí básicamente tengo 225 gramos, los cuales he cortado para que estén, digamos, para que formen un rectángulo. Y ahorita voy a agarrar otra lámina de plástico y las voy a unir para permitirme estirar esta mantequilla de tal manera que case sobre mi masa. Ella debe calzar dos terceras partes de la masa. Entonces, si nuestra masa es, voy a estirar un poquito más. Okay, si mi masa es de este tamaño, 2/3 partes, aquí tengo un tercio, otro tercio. O sea que la mantequilla básicamente tiene que cubrirme esta área que está acá para el empaste. ¿Okay? Eso es lo que yo tengo que buscar, estirar un poquito esta mantequilla con el rodillo. La mantequilla está dura, entonces con el rodillo voy a ir estirando. Esta es una forma de hacerlo. ¿Okay? Y una vez que lo tenga el tamaño que es, pues lo voy a despegarlo de la hoja de plástico y va a ser como una calcomanía para poder colocarlo fácilmente. La ventaja de hacerlo de esta manera es que mis manos están calientes y no derrito la mantequilla. Entonces chequeo contra mi masa, que además está fría porque estuvo en la nevera, y digamos que ya prácticamente la tengo el tamaño que quería. No tiene que ser perfecto, pero ya lo tengo. Bueno, tengo más o menos el tamaño que yo quiero. Y entonces ahorita simplemente, si a usted le sobra un poquito por acá o le sale un poquito más por acá afuera, simplemente con la espátula lo que hacemos después de que esté la masa, cortamos estos pedacitos y los colocamos en donde estén las partes donde falta un poquito. Lo importante es que deje un reborde para yo poder cerrar perfectamente mi masa. Entonces vamos a hacer la técnica de la calcomanía. Yo simplemente ahorita saco esto de acá, y fíjense que ahorita puedo colocar la mantequilla, ¿verdad?, encima de mi masa fácilmente. ¿Lo vieron? ¡Voilà! Muy sencillo. Entonces, aquí puedo agarrar un pedacito, como ustedes ven, la mantequilla está dura todavía, y lo puedo colocar acá. Y eso es lo que uno quiere. Uno tiene que tratar de tocar la menor cantidad, lo menor posible la mantequilla para que esta no se derrita. Entonces ahorita viene la técnica de empaste para los hojaldres con levadura. Básicamente, acordemos, estos son los tercios. Y en los tercios primero vamos a colocar el lado de masa que no tiene grasa encima, así, de la mantequilla. Cercioramos que está bien rectangular. Y luego el otro lado vamos a hacer lo mismo y lo cerramos con un movimiento rápido. Ok. Y entonces tenemos con esto el empaste. Entonces ahorita vamos a tener una capa de masa, una capa de mantequilla, otra capa de masa, otra capa de mantequilla y una final capa de masa. En este momento, si usted siente que la mantequilla se está derritiendo, puede colocarla en la nevera, pero si usted siente que todavía todo esto está frío, como es el caso nuestro, vamos a hacer una vuelta doble primero. Entonces, para hacer la vuelta doble, simplemente vamos a estirar la masa de nuevo al tamaño original que la teníamos. ¿Okay? Fíjense que yo lo había cerrado de esta manera y ahorita lo giré 90 grados y lo voy a extender de esta forma. O sea, voy a formar
este rectángulo. Y acá además es importante colocar harina en la mesa para que no se me pegue mi masa. Entonces está esto, fíjense que en la medida de lo posible yo tengo un rectángulo. Ahora, no hay que estirarlo mucho más. En este momento vamos a hacer lo que se llama una vuelta doble. Vuelta doble es básicamente imaginarnos que la masa la vamos a cerrar en 4 partes. O sea que yo tengo aquí una mitad, ¿ok? Como si fuera un libro, y aquí tengo otra mitad y otra mitad, ¿ok? Entonces yo coloco, agarro las puntas y las cierro. Muy importante es llevar las masas aquí a las puntas, y después del otro lado hago lo mismo. Llevo esto y lo cierro acá. Fíjense que esta es la primera parte de la vuelta doble, y ahorita simplemente coloco esto y lo vuelvo a cerrar. Y ya tengo la vuelta doble, mi primera vuelta del hojaldre. Ahorita voy a colocar esta masa en la nevera por 20 minutos, probablemente en el congelador, y después vamos a hacer lo que se llama una vuelta simple. Continuamos con el video de cómo hacer la masa de hojaldre de levadura. O sea que esta es la última etapa de la elaboración de mi masa antes de estirarla para darle el formado. Entonces voy a colocar siempre un poquito de harina en la mesa para que no se nos pegue. Entonces, de la misma forma como hicimos anteriormente, mi masa la voy a girar 90 grados y ahorita la vamos a estirar de esta manera para hacer lo que se llama la vuelta simple. Entonces primero lo estiramos y les voy a mostrar cómo se hace la vuelta simple. Entonces la vuelta simple es una repetición de cómo hicimos el empaste. Nos imaginamos que nuestra masa la vamos a dividir en 3 partes, o sea, en tercios aproximadamente. Entonces, ¿qué hagamos? Si yo doblo esto acá y doblo esto acá, tengo un tercio, otro tercio, ¿verdad? Entonces la vuelta simple es únicamente doblar la masa encima, quitar el exceso de harina, si es que hubiese, y luego cerrarla de esta manera. ¿Ok? O sea que las puntas las estiramos. Y en este momento, algo que les puedo decir es que mi masa está fría al tacto. Esto es mi masa de hojaldre de levadura.